Una mañana fría de invierno, diciembre de 1974. Aeropuerto de Columbus, Ohio. El aeropuerto entre niebla y lluvia. Un Boeing 727 de TWA. Cabina concurrida y ruidosa. Aparentemente todo bajo control. Las listas de chequeo se leen una y otra vez. Pero bajo esa capa de actividad hay algo difuso. Se oyen conversaciones, pero del tema principal nadie habla. La esencia se pierde en el bullicio. Un vuelo que, en silencio, va a hacer mucho. El 1 de diciembre de 1974, en un día invernal, el vuelo 514 de Trans World Airlines, una aerolínea estadounidense activa de 1930 a 2001, estaba listo para llevar en un Boeing 727 a 85 pasajeros y a 7 tripulantes con destino a Washington, D.C. El comandante era el capitán Richard Brock, de 44 años, con 3.000 horas en este mismo modelo. Su hoja de vida era impecable. Ni fallas en sus habilidades ni en su conocimiento técnico. A su lado el primer oficial, de 40 años, con más de 6.000 horas de vuelo y 1.000 solo en el 727. Un historial sin tacha y una calma en cabina digna de ejemplo. El ingeniero de vuelo, de 31 años, era el más nuevo. En el 727 tenía apenas 100 horas, pero sumaba casi 3.000 en otros aviones. En esos años, el Boeing 727 era la estrella del cielo. Para 1974 se habían construido casi 2.000, y era la columna vertebral de los vuelos de corto alcance en todo el mundo. El avión de este vuelo tenía solo 4 años, moderno, confiable y en apariencia sin defectos. A las 10 de la mañana, el capitán encendió los motores, aceleró y despegó. Llevaban 13 toneladas de combustible, suficiente para ir y volver sin reabastecer. En Columbus, todo normal. Los pasajeros relajados, cinturones abrochados, cielo despejado. Pero en destino, nada de eso. Se reportaban vientos cruzados con intensidad excesiva, 90 kilómetros por hora, y eso iba a convertir este vuelo corto y rutinario en un verdadero desafío. El cielo de Washington, D.C. amaneció revuelto. Los vuelos se desviaban uno por uno, o tenían que hacer go-around. Apenas 12 minutos después de que el vuelo 514 despegó, llegó la mala noticia. El viento cruzado se puso tan fuerte que el Aeropuerto Nacional de Washington se cerró para todas las llegadas. Al capitán no le quedó más que desviar. A 36 kilómetros al oeste de la capital, el Aeropuerto Internacional Washington Dulles seguía abierto, aunque tampoco estaba para festejar. Nubes bajas, viento fuerte y nieve. Aún así, permitía aterrizar. En vuelos cortos, como hay poco tiempo, los pilotos suelen preparar las cartas de aproximación del destino con antelación. Incluso hablan del aterrizaje antes de despegar y queda casi planificado. Pero ahora con esta noticia, todo debía cambiar en cuestión de minutos. Cartas, plan de aterrizaje y hasta los procedimientos de comunicaciones. Ese cambio súbito fue el primer eslabón de la cadena que metió en problemas al vuelo 514. En ruta, la tripulación empezó a buscar las cartas de Dulles. El capitán llamó al centro de operaciones de TWA para avisar el desvío y que la compañía atendiera a los 85 pasajeros molestos. Luego informó a los pasajeros y le pasó el control al primer oficial, para revisar él mismo las cartas y procedimientos de Dulles, un aeropuerto al que no iba desde hacía tiempo y que no tenía fresco. Solo tenía unos minutos para armarse la nueva aproximación en la cabeza. En esas idas y venidas, el controlador autorizó a subir a 23.000 pies. En la instrucción de vuelo siempre se repite una regla de oro: volar, navegar y comunicar. El TWA 514 ya se acercaba a Dulles. El capitán hablaba con el control de tránsito aéreo sobre la ruta. El plan era alcanzar un punto de referencia llamado Front Royal, al oeste del aeropuerto. Desde ese lugar, seguir por la ruta aérea que llevaba directamente a la pista 12. Aquí era crucial ajustar la radio con precisión, interceptar los corredores de navegación y quedar alineados con la senda final. Cuando el control autorizó la llegada, los pilotos empezaron a hojear las cartas de aproximación de Dulles,
Esas cartas te dicen con exactitud a qué altitud debes estar en cada punto. De Front Royal a Round Hill, la altitud mínima segura era de 3.400 pies. Si te mantenías por encima, no había riesgo. Después de llegar a Round Hill, podían bajar a 1.800 pies y entrar a la fase final de la aproximación. Primero, el controlador indicó volar rumbo 90. La nueva autorización era como un atajo. El vuelo 514 podía ir más directo, perder menos tiempo y llegar antes a Dulles. Pero ese atajo tenía un problema. Ya no iban por la ruta que marcaba la carta de aproximación. Podría parecer que esto debía inquietar al equipo, sobre todo porque en aquel Boeing 727 no había pantallas de colores ni mapas digitales. Todo era agujas y papel. Hasta aquí, salvo que su trayectoria ya no seguía el procedimiento estándar, no había mayor problema. Pero a las 11:04 llegó un mensaje más desde la torre. Una autorización que parecía rutinaria y que más tarde se vería que cambió el destino del vuelo. La torre les permitió prepararse para la aproximación a la pista 12. En ese momento, el capitán y el primer oficial hicieron varias suposiciones. Una mezcla de experiencias previas y una guía antigua de la FAA. En ese boletín, la FAA decía que, al recibir la autorización de aproximación, la tripulación podía iniciar el descenso. Y, para Round Hill, esa altitud era 1.800 pies. Con esa lógica, se sintieron habilitados para bajar ya hasta ahí. Pero la realidad era que aún estaban a kilómetros de Round Hill. La altitud mínima segura en el sector bajo ellos era de 3.400 pies, no 1.800. La cosa empeoró cuando añadieron otra suposición. Como el ATC los veía en radar, si había peligro, les avisarían. La tripulación creía que, si algo estaba mal, el controlador cortaría de inmediato un descenso por debajo de lo seguro. Confiaron demasiado. Pero legalmente, el controlador no tenía obligación de brindar servicio radar. Era decisión suya. Podía seguir al avión en pantalla o no. Ese día, cuando el controlador de Dulles autorizó al vuelo 514 a la aproximación a la pista 12, en su mente lo hizo sin vigilancia radar. O sea, solo dio luz verde para seguir el procedimiento y aterrizar. Desde su punto de vista, la tripulación debía gestionar rumbo y altitud, y era responsable de la seguridad. En la mente de los pilotos, la historia era otra. Pensaron que, teniendo autorización, estaban bajo vigilancia radar y que si su altitud era peligrosa, el controlador los alertaría. Esa mañana fría de diciembre, sobre Washington, el capitán estaba seguro de que no había obstáculos. Ni él ni el controlador entendían con precisión lo que el otro asumía. El malentendido iba a minar la capacidad de la tripulación para guiarse y ubicarse. Con la aproximación autorizada, el capitán dijo: bajamos a 1.800 pies. El primer oficial estuvo de acuerdo, pero el ingeniero de vuelo dudó. El avión aún estaba lejos de la pista, y las cartas no apoyaban ese descenso en ese punto. Murmuró: todavía nos falta bastante. Fue la primera chispa de duda en cabina, pero en vez de insistir, cambió de tema y se quejó del aire acondicionado. La duda entró como una sombra, sin ruido. En la cabina de pasajeros, todo tranquilo. Nadie sabía lo que pasaba delante. La cosa se puso peor al entrar en una capa de nubes espesa. Por las ventanillas, solo blanco. No sabían dónde estaban ni a qué altura del suelo. Los pilotos, la verdad, no mucho mejor. Luego empezó la turbulencia, tan fuerte que el primer oficial se quejó de cómo saltaba la aguja de su altímetro. Por unos instantes, todo fue pelear contra los sacudones. Y justo ahí, el peligro real, no saber la altura real respecto a las montañas cercanas, quedó en segundo plano. A las 11:07, mientras el vuelo 514 bajaba hacia 1.800 pies, el capitán volvió a mirar las cartas. Se notaba que tampoco él estaba seguro. Aun con todas esas autorizaciones, la seguridad seguía recayendo en sus hombros, y la duda no lo soltaba. Al revisar otra vez el mapa, fue como un balde de agua fría. La altitud mínima segura entre Front Royal y Round Hill era 3.400 pies. 3.400. Mucho más arriba de esos 1.800 a los que creían poder llegar. Dijo en voz alta: aquí dice mínima 3.400 pies. El ingeniero, que no había visto ese detalle, preguntó sorprendido: ¿en qué parte de la carta? Ese momento debió sonar como una sirena en cabina. Si a unas millas por delante, la mínima es 3.400, ¿por qué estaban bajando a 1.800?
Pero esa alarma nunca se escuchó de verdad. En vez de pausar, releer cartas y situarse, empezaron a buscar justificaciones para lo que ya estaban haciendo. El capitán intentó apoyarse en ese boletín viejo de la FAA. Uno que decía, hace años, que con autorización de aproximación podías bajar a la altitud inicial de la aproximación. El primer oficial repitió la idea. Pero la verdad es que ese documento no aplicaba. El avión seguía a millas del punto de inicio. El ingeniero miraba el altímetro. Estamos por debajo de 3.400 pies. O sea, ya bajo la mínima segura. Las cartas decían claro que había montañas de 1930 y de 1764 pies a ambos lados de su ruta. Aún así, decidieron seguir. Confiaron a ciegas en un radar del que nadie había prometido estar pendiente. Ahí entró la psicología, el sesgo de confirmación. Buscar solo lo que confirma lo que ya crees. Tenían señales gritándoles que subieran y se aferraron a lo que decía, sigue, todo bien. Todo se habría resuelto con una simple llamada de radio. Bastaba preguntar al control. ¿Estamos bajo servicio radar o no? ¿Nos estás vigilando? Pero, increíblemente, no lo preguntaron. Y no era la primera vez que pasaba. Unas semanas antes, un vuelo de United Airlines, en esta misma ruta, igual que el 514, voló por debajo de la mínima. Solo por suerte lograron colarse entre las montañas y llegar al aeropuerto. United, tras ese incidente, entendió que muchos pilotos, al recibir la autorización de aproximación, bajaban sin confirmar si estaban bajo vigilancia radar. La compañía avisó rápido a su gente. No lo hagan salvo que el control confirme que los vigila. Pero United no compartió esa información con la FAA, y así otras aerolíneas quedaron a oscuras ante ese riesgo. No hacía falta irse semanas atrás. Solo media hora antes del vuelo 514, otro Boeing 727 de American Airlines recibió autorización de aproximación, pero su tripulación le preguntó al controlador si podían bajar a 1800 antes del punto final. La respuesta fue no. Ojalá la tripulación del 514 hubiera hecho esa pregunta sencilla. Ahora la lluvia y la nieve lo tapaban todo. Quedaban solo unos minutos para el aterrizaje. No podemos cargar toda la culpa sobre la tripulación. El diseño de las cartas de aproximación también pesó. El librito que tenían a mano mostraba solo el tramo final, a 6 millas de la pista, con una mínima de 1.800 pies. Para un piloto con prisa o poco familiar con el aeropuerto, era el error más fácil. Creer que esa altitud valía para todo el tramo, no solo para las últimas millas. El avión seguía sacudiéndose fuerte. El capitán miró por la ventanilla. El ingeniero también, pero no vieron más que destellos del terreno que se perdían rápido bajo las nubes. Confiaban en romper de un momento a otro la capa y ver referencias de pista. Detrás de ese telón de niebla, sin embargo, había una pared de montaña a la que se acercaban a 400 kilómetros por hora. El altímetro marcó 1.700 pies. El capitán empujó los aceleradores para pedir más potencia. La cabina vibraba y sonaba. En el plano horizontal iban bien, pero su altitud estaba 1.600 pies por debajo de lo que garantizaba su seguridad. El avión seguía en plena nube. Los pasajeros oían el viento golpear el fuselaje y a veces sacudidas fuertes. Nadie sabía a qué distancia del suelo estaban. En cabina, un silencio raro con una ansiedad que apretaba. De pronto sonó la bocina. ¡500 pies! El ingeniero preocupado dijo. Aún estamos a 17 millas del aeropuerto. Esta altitud es bajísima. La respuesta del capitán fue que había que subir ya. Llevó los aceleradores hasta el tope. El rugido de los motores llenó la cabina. Los pasajeros se pegaron a los respaldos. Algunos agarraron los apoyabrazos, pero ya era tarde. Segundos después, otra alerta. 100 pies. Y seguían dentro de esa capa espesa, sin saber dónde estaban. A las 11:09 de la mañana, el vuelo 514 impactó la ladera del Monte Weather a más de 400 kilómetros por hora. La explosión desintegró el fuselaje del Boeing 727. No hubo sobrevivientes. En cuestión de segundos, el vuelo 514 pasó de rutina a una de las tragedias más mortales de la aviación estadounidense. Tras el impacto, cayó un silencio pesado sobre el cielo. Una catástrofe evitable con unas cuantas decisiones correctas, que cobró un precio altísimo: las vidas de 92 pasajeros y tripulantes.
Desde ese día, ningún avión volvió a volar igual. Todos deben llevar a bordo un sistema que, si se aproxima el peligro de impacto con el terreno, grite alto y sin piedad, para no perder ni un segundo. Las torres de control también cambiaron. Si un avión bajaba por debajo de la mínima segura, los sistemas de alerta avisarían a los controladores antes de que fuera tarde. Una pregunta para ustedes. En una situación así de crítica, ¿tiene prioridad la instrucción del controlador o la alerta del sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS? Bueno, esta fue la historia del vuelo 514 de TWA. Ojalá les hayamos dejado detalles útiles. Como siempre, no olviden el like y el comentario. Y hasta la próxima. Sigan con esa curiosidad.